Bienvenidos al podcast de la Fundación Renal. Bienvenidos a este episodio especial que estamos grabando con motivo del Día Mundial de la Diabetes. La Fundación Renal es una entidad sin ánimo de lucro y declarada de interés benéfico asistencial que lleva más de 40 años dedicada a la atención integral de las personas con enfermedad renal. Su bienestar y la mejora de su calidad de vida son su razón de ser y su principal objetivo. Tienen 19 centros de diálisis en comunidades autónomas como Galicia, Castilla y León y Madrid, en los que ofrece un tratamiento clínico de calidad, pero también ofrece apoyo psicológico y social, programas de ejercicio y asesoramiento nutricional. Y además la fundación está fomentando la investigación nefrológica para progresar en la prevención y curación de las enfermedades del riñón. Mi nombre es Jorge Molina y hoy, como decimos, grabamos este podcast en un día especial, el Día Mundial de la Diabetes, que es una patología, una enfermedad a la que muchos no le dan la importancia que se debiera. Pero lo cierto es que esta enfermedad causó, según la OMS, 4 millones de muertes en 2017. Hablamos de la diabetes, que es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce, como ahora nos contarán los expertos que nos acompañan en este programa especial. Desde 1980 el número de personas con diabetes en el mundo casi se ha cuadruplicado, lo cual refleja la magnitud de este problema. Y además hay muchas personas que viven con diabetes y no lo saben. Y no solo se ha cuadruplicado, sino que se estima que, para poner en cifras, por ejemplo, 425 millones de adultos padecían diabetes en 2017 frente al 108 que la padecían en 1980. Lo cual es un motivo que demuestra la importancia de esta enfermedad, que, como decimos, hay veces que no se le da esa atención que requiere. Recordemos que la diabetes es además uno de los principales factores de riesgo de la enfermedad renal, y para ello nos acompañan 4 invitados a los que a continuación vamos a presentar, pero vamos dejando ya sus nombres en el aire para que os suenen, que son Fabiola da Pena, Paula Manso, Soraya Escribano y Marcos García. Comenzamos. Empezamos este programa especial con motivo del Día Mundial de la Diabetes hablando con Fabiola da Pena, que es nefróloga y directora médica y de atención psicosocial de la Fundación Renal. Buenos días, Fabiola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias. Y por recibirnos también aquí en la Fundación Renal para hablar de la diabetes, como decimos. Y si te parece, pues empezamos hablando de la diabetes mellitus. ¿Qué es? Cuéntanos para empezar. Sí. Bueno, pues la diabetes mellitus es un trastorno metabólico que afecta la forma en que el cuerpo utiliza la glucosa. La glucosa es una importante fuente de energía para todas las células del cuerpo, los músculos, el cerebro. Para cualquier célula necesita esta fuente de energía, pero la glucosa o azúcar en la sangre, que es como más lo suele entender la gente, ¿no? Necesita de una hormona que se llama insulina para que pueda acceder a las células. Entonces puede ocurrir que el cuerpo no produzca insulina, una falta de producción. Entonces eso es la diabetes que llamamos tipo 1, o bien que aun habiendo insulina hay una resistencia a su utilización y entonces la glucosa no puede entrar en las células. Pero vamos, la diabetes mellitus fundamentalmente hay varias causas que la producen y, independientemente del tipo, su característica es que se mantiene el azúcar o la glucosa alta en sangre de manera mantenida, y eso hace que pueda afectar gravemente a la salud. Uh-huh. Y hablemos de la prevalencia, porque ¿cómo de frecuente es esta enfermedad? Pues ahora mismo sabemos que es una de las enfermedades crónicas que está creciendo de manera más importante en el mundo. Según los últimos datos que ha publicado la Sociedad Española de Diabetes, estamos hablando de un 14,8% de prevalencia en la población española. Eso significa que 1 de cada 7 adultos tiene diabetes, y además lo más importante es que hay como un 30% de personas que viven con diabetes sin saber que la tienen, sin estar diagnosticados. Entonces, la mayoría del tipo de diabetes es la tipo 2. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores que la favorecen, como son vivir en zonas urbanas, el sedentarismo, el no tener el peso adecuado. Cada vez tendemos más a la obesidad o al sobrepeso. Pues todos estos factores
facilitan que aparezca una diabetes. Decías casi un 15%, o sea, si te pones a pensar, es un montón de millones de personas en España. Estamos hablando de muchísima gente, más de 4 o 5 millones de personas. Sí, sí. Y me llamaba la atención que decías que cada vez hay más diabetes, lo cual es llamativo. Sí. Y hablemos de cómo afecta la diabetes mellitus a los riñones, porque es muy frecuente que los riñones se afecten por la diabetes mellitus. Pues mira, los riñones son unos órganos vitales que están formados por muchos vasos sanguíneos y lo que hacen es filtrar la sangre, eliminar los desechos y todo el exceso de agua del cuerpo. Entonces, el hecho de que de manera permanente el azúcar o la glucosa esté alta daña estos vasos. De manera progresiva va dañándolos y va apareciendo lo que llamamos una enfermedad renal crónica. Es la manera que tiene de afectar la diabetes. El primer aviso que da de que la diabetes está afectando a los riñones es porque los riñones empiezan a perder proteínas por la orina. Y por eso es tan importante que todos nos hagamos un análisis de sangre y orina al menos una vez al año, primero para descartar si somos diabéticos o no, y si lo somos, para ver que el riñón esté funcionando bien y no esté dando signos de alarma de que está empezando a estar afectado. Y también es importante saber que igual que se afectan los vasos de los riñones, se afectan los vasos de otros órganos súper importantes. Es decir, esto es una afectación global o sistémica, ¿vale? Sí. Por eso los diabéticos tienen más probabilidad de tener afectaciones cardiovasculares. Y me preguntabas también, ¿es muy frecuente que los diabéticos puedan desarrollar una enfermedad renal? Pues se estima entre el 20 y el 37% de las personas con diabetes pueden llegar a desarrollar una enfermedad renal. Que es un porcentaje relevante, bastante alto, sí. Y en el caso de que seamos diabéticos, de una persona diabética, ¿qué puedo hacer para prevenir la afectación de los riñones? Pues la mejor manera de prevenir o retrasar la afectación de los riñones en caso de que se vaya a producir es llevar una vida saludable, es decir, es mantener a raya la diabetes, es decir, que el azúcar en sangre esté bien controlada, hay tratamientos para ello, evidentemente, y que la presión arterial alta esté también bien controlada. Luego a esto sumamos otra serie de factores que sabemos que influyen, es decir, que si eres fumador debes dejar de fumar de manera radical, o sea, si afecta... Sin medias tintas. Sin medias tintas, es decir, si el tabaco afecta a una persona no diabética, de general, a un diabético es como que se multiplica o sea, es como si hicieran campaña juntos el tabaco y la glucosa para dañar de manera mucho más importante. Un impulsor, ¿no? Exacto, sí, es como que aumenta, un metabolizador para que todo vaya más rápido, ¿vale? Y luego también, por supuesto, el ejercicio físico tiene que ser parte de tu rutina, mantener un peso adecuado y si no lo has conseguido, llegar a él y luego mantenerlo. Y por supuesto, la dieta. Luego escucharemos asesoramiento en la nutrición. La dieta, cuando un paciente o una persona es diabética, es parte del tratamiento, es un pilar del tratamiento, con lo cual que se asesore con un nutricionista o con una enfermera o con un médico especialista en esto para que le pueda ayudar a que la dieta le ayude a controlar la diabetes. Como bien dices, luego vamos a hablar de la dieta, pero para ello tenemos que despedirte antes, lamentablemente, porque ha sido un placer escucharte y poder conocer más de cerca y con más profundidad los detalles de la diabetes. Nos dejabas datos muy interesantes que remarcamos, como que la prevalencia ha alcanzado el 14,8%, como decíamos, que son muchos españoles, y que casi un tercio de las personas que viven con diabetes en España no están diagnosticadas, ¿no? Y que por eso nos decías que es importante también pues, hacer ese análisis de sangre y orina todos los años, que es algo que aprovechamos para remarcar. Pues Fabiola, que recordemos que es Fabiola Da Pena, nefróloga y directora médica y de atención psicosocial de la Fundación Renal. Muchas gracias por acompañarnos y por dedicarnos tu tiempo. Muchísimas gracias a vosotros. Hablamos ahora con Paula Manso, que es enfermera y subdirectora de enfermería de la Fundación Renal. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola, Buenos días. ¿qué tal? Gracias por dedicarnos tu tiempo.
Y vamos a hablar, vamos a empezar hablando de los cuidados generales que tiene que tener una persona diagnosticada de diabetes, si te parece. Sí, claro. Bueno, los cuidados del día a día específicos de una persona diagnosticada de diabetes con esta enfermedad son muchos y muy variados. Obviamente el principal es vigilar y controlar los niveles de glucosa, de azúcar en sangre. Por supuesto, prevenir y sobre todo saber detectar y saber actuar una vez que aparecen los signos y síntomas de pues, las complicaciones más agudas, principalmente la hiper, que es el exceso de azúcar en sangre, y la hipo, que es el defecto de ese azúcar en la sangre. Por supuesto, autoadministrarse la medicación. Al final, la diabetes es una enfermedad crónica en la que el propio paciente es el que se autoadministra la medicación, ya sea inyectable o ya sea oral. Alimentación y ejercicio, fundamental, como decía la doctora Pena. Hablaremos más tarde porque son los dos pilares básicos para, aparte de la medicación, llevar el control de la enfermedad. Cosas a tener en cuenta: mantener muy buena higiene e hidratación de la piel. Los pacientes diabéticos son más propensos a tener heridas, a heridas de mala curación, y por supuesto observar y curar estas heridas a diario. Aprovechamos para remarcar lo que decías de que la diabetes es una enfermedad crónica, que es algo que mucha gente pregunta, y lo decías ahora, y hablábamos de los cuidados generales, pero la pregunta es, ¿estos cuidados son iguales para todos o tienen que estar individualizados según cada paciente? No, evidentemente no pueden ser iguales para todos. Cada persona es diferente y cada uno tenemos unas necesidades. Es necesario adaptar estos cuidados, como se adaptan las pautas de medicación, a las necesidades, a la vida de cada paciente. Hablando de manera general, normalmente los cuidados vienen divididos varían principalmente por dos aspectos. El primero de ellos va a ser por el tipo de diabetes diagnosticada. La diabetes tipo 1 es aquella que se diagnostica a la gente más joven y que va a necesitar un cuidado diario, una atención diaria de esos niveles de azúcar en cada comida, y que además la manera de autoadministrarse la medicación va a ser a través de inyectables, con lo cual vas a tener que tener una formación, una atención en esa dirección. Sin embargo, la diabetes tipo 2, que es la que se diagnostica de manera más tardía, porque suele ser característica de gente un poco más mayor, su control va a ser a través de una analítica de sangre a los 6 meses, etcétera, etcétera. Y la otra característica por la que van a variar estos cuidados es por el tiempo que lleva diagnosticada la enfermedad. Evidentemente, una persona que está recién diagnosticada, que necesita poner la atención en convivir con esa enfermedad crónica con la que ya vas a tener que convivir de por vida y aprender a manejarla, y una persona que lleva más tiempo conviviendo con la enfermedad, que lleva más tiempo diagnosticada, sus necesidades de atención van a ir dirigidas ya pues a otro tipo de necesidades. Uh-huh. Nombrabas las complicaciones de salud asociadas a la diabetes, y pues si te parece, pues hablemos de cuáles son estas complicaciones y cómo podemos detectarlas y prevenirlas. La mayoría de las complicaciones de esta enfermedad vienen derivadas de un mal control de la misma, es decir, de un mal control de los niveles de azúcar en sangre, de la glucosa en sangre. Estas complicaciones pueden ser agudas, es decir, que tienen una aparición rápida de la sintomatología, como la hiper y la hipoglucemia, o pueden ser crónicas, que sus afectaciones, sus consecuencias van a largo plazo. Dentro de las agudas, las dos más importantes, la más importante diría yo es la hipoglucemia, es decir, cuando te falta ese azúcar en la sangre, y se soluciona de una manera muy sencilla, elevando esos azúcares en sangre, muchas veces comiendo algo que lleve azúcar, hidratos de carbono, para volver a mantener esos hidratos de carbono en sangre. La hiperglucemia, que sería justo la parte contraria, es decir, unos niveles de azúcar en sangre muy elevados, o bien porque no hemos tomado medicación o no hemos tomado la medicación suficiente, ya sea insulina, ya sean antidiabéticos orales. La sintomatología que tiene no es tan clara, porque se puede asociar a otras enfermedades, pues náuseas, vómitos, un poco de malestar, pero igual se solucionaría regulando esos niveles de azúcar en sangre. Respecto a las complicaciones a largo plazo, también son múltiples, porque como decía la doctora Pena, están asociadas a todo ese desgaste de los vasos, de los nervios, pero las más importantes probablemente sean la afectación renal, la nefropatía diabética, y el pie diabético, que es muy característico en los pacientes, es decir, apariciones de pequeñas heridas de mala curación que se van haciendo más grandes y pueden tener una gran afectación en las extremidades. Uh-huh. Qué interesante, y te agradecemos, Paula, que te hayas pasado por aquí para
hablarnos de estos temas y dedicarnos tu tiempo, por supuesto, para este programa especial que estamos grabando con motivo del Día Mundial de la Diabetes. Bueno, Paula Mansa, recordemos que es enfermera y subdirectora de enfermería de la Fundación Renal. Muchas gracias y hasta la próxima. A vosotros. Seguimos en este podcast que estamos grabando con motivo del Día Mundial de la Diabetes y ahora vamos a hablar de nutrición y vamos a hacerlo con Soraya Escribano, que es nutricionista del grupo de apoyo al paciente de la Fundación. Hola Soraya, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos hoy y como decíamos vamos a hablar de nutrición, de alimentación, vaya, y entonces si te parece pues empecemos hablando del papel que juega la alimentación a la hora de evitar desarrollar enfermedades como la diabetes o la enfermedad renal. Sí, pues la alimentación juega un papel clave en la prevención de ambas enfermedades, no solo por el papel preventivo que tiene la alimentación, sino también como parte incluso del tratamiento. Cada vez más tenemos ante nosotros una amplia oferta de productos altamente procesados y cuyo consumo pues, suele desplazar al de alimentos frescos. Los utilizamos evidentemente porque son muy palatables, son muy ricos, muy sabrosos y también porque el ritmo de vida cada vez nos permite dedicarle menos tiempo al cuidado de nuestra alimentación. Y yo creo que aquí merece la pena que reflexionemos que en realidad el tiempo que invirtamos en alimentación es tiempo que invertimos en salud y no necesariamente tenemos que dedicarle mucho tiempo. Quizás hay que aprender a organizarse y dedicar tiempo de calidad. Aún así, sí que creo que la mejor prevención es la que hacemos desde edades más tempranas, invirtiendo recursos, invirtiendo tiempo en desarrollar hábitos de vida saludables, donde la alimentación es un pilar fundamental, junto con el ejercicio físico o el manejo del estrés, por ejemplo. Si hablamos más de alimentación, una dieta rica en alimentos frescos como frutas, verduras, cereales integrales o legumbres y baja en estos productos ultraprocesados va a contribuir a un mejor control de la presión arterial y de nuestros niveles de glucosa, lo que va a minimizar el riesgo de que desarrollemos en un futuro diabetes y una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes, que es la enfermedad renal crónica. Nos quedamos con ese mensaje que la alimentación es uno de los pilares del desarrollo sostenible, ¿no? Por así decirlo, suena muy, ahora que lo pienso, a cosas relacionadas con coches, ¿no? Pero estamos hablando de salud, es uno de los pilares para tener una vida saludable, igual que, como decíamos, pues con el ejercicio, el manejo del estrés. Y hablemos ahora de la alimentación cuando a una persona le diagnostican enfermedad renal crónica, porque en este caso, ¿se deben realizar cambios? ¿Debemos seguir con la misma dieta? Cuéntanos un poco. Pues aquí deberíamos partir de la base de que debe haber un buen manejo de la diabetes. ¿Y esto qué implica? Pues un poco todo lo que hemos hablado anteriormente. Es decir, llevar una dieta rica en alimentos frescos, priorizar aquellos de origen vegetal, minimizar el aporte de sal, de azúcares añadidos. Esto es importante porque la hipertensión arterial también es un factor de riesgo de desarrollo de la enfermedad renal crónica y, por lo tanto, merece la pena que cuando nos diagnostican enfermedad renal crónica nos paremos a pensar y reflexionemos sobre si estamos haciendo todo esto anterior. Al final, la alimentación y el ejercicio físico van a ser nuestros aliados, nos van a ayudar a minimizar la progresión de la enfermedad renal crónica, nos ayudan a minimizar las complicaciones que pueden tener y no solamente mejorar nuestro pronóstico, sino también la calidad de vida en el momento en el que nos encontramos desde el diagnóstico. Uh-huh. Sí que es cierto que con frecuencia pues van a ser necesarios algunos ajustes en nuestros patrones de alimentación. Por ejemplo, en ciertas etapas de la enfermedad, sobre todo a medida que va avanzando la enfermedad, hay evidencia que nos dice que disminuir el consumo de proteínas nos va a ayudar a no sobrecargar más ese riñón y puede ser beneficioso para enlentecer la progresión de la enfermedad renal. O también puede ser necesario en ocasiones ajustar el consumo de líquidos. En definitiva, al final yo creo que lo importante es que individualicemos la dieta, que acudamos al nefrólogo y si tenemos la oportunidad de acudir a un nutricionista especializado en enfermedad renal para que valore nuestro caso, pues muchísimo mejor. Siempre los profesionales son los que guiarán y nos podrán dar ese tratamiento individualizado tan importante como comentas. Y comentabas también que es muy importante priorizar alimentos de origen vegetal y que estén presentes en nuestra dieta. Y la pregunta que me surge al respecto es ¿cómo aplicaría esto a una persona con enfermedad renal crónica? Porque claro, son personas que tradicionalmente se les restringen alimentos como las verduras, las frutas o las legumbres. Pues esta es una de las preguntas que nos hacen muchas
muchas veces los pacientes cuando entran, en este caso pues yo trabajo en hemodiálisis, pero es una de las preguntas que los pacientes con bastante frecuencia nos hacen, ¿no? Entonces, bueno, en los últimos años las guías para enfermedad renal crónica, que de hecho se han actualizado este mismo año, se han actualizado y nos dicen que ya no hay que hacer restricción de vegetales como medida prioritaria. Es cierto que tradicionalmente se han restringido frutas, verduras, legumbres, productos integrales por su alto contenido en potasio y en fósforo. Pero también son fuente de fibra, son fuente de fitoquímicos que tienen al final propiedades antioxidantes y que pueden también ser beneficiosas para estos pacientes. Por lo tanto, los nutricionistas lo que tratamos es de dar consejos, por ejemplo, con técnicas de remojo y cocción, podemos disminuir el contenido en potasio y podemos mantener como base de nuestra alimentación este tipo de productos. Al final, nosotros tratamos de no poner el foco en prohibir, sino más bien en enseñar, que aprendan a identificar el contenido que tienen los alimentos en estos nutrientes, saber también en qué frecuencia podemos consumirlos, las cantidades y, por supuesto, de qué forma podemos cocinarlos para hacerlos un poco más aptos. Digamos, la conclusión que yo saco de aquí es que tenemos que dar herramientas, en lugar de prohibir, tenemos que sustituir para que la enfermedad no la entiendan como algo negativo, sino que también pueden disfrutar de la comida aunque tengan una enfermedad crónica. Uh-huh. Pues Soraya Escribano, recordemos que es nutricionista del grupo de apoyo al paciente de la Fundación. Gracias por habernos acompañado, por habernos recordado de nuevo que la alimentación es un pilar fundamental para desarrollar hábitos de vida saludables y por habernos hablado de la alimentación para pacientes con enfermedad renal crónica. Nos acercamos ya al final de este episodio especial que estamos grabando con motivo del Día Mundial de la Diabetes, y para ello vamos a hablar del ejercicio físico, del papel que desempeña el deporte, la realización de ejercicio físico para evitar desarrollar enfermedades como la diabetes o la enfermedad renal. Y para ello pues nos acompaña Marcos García, que es el entrenador deportivo del grupo de apoyo al paciente. Y si algo tiene noviembre es que se acerca la Navidad, se celebran efemérides como este Día Mundial, pero llega el frío, llegan los cambios térmicos y hay más virus, más gripe circulando y resfriados, que es un poco lo que le ha pasado a nuestro querido Marcos, motivo por el cual hemos tenido que posponer la grabación y retomarla de forma online, pero por suerte creo que Marcos ya está casi, o incluso sin el casi, totalmente recuperado y con ganas de compartir con nosotros el papel que desempeña el ejercicio físico para evitar desarrollar este tipo de patologías. Así que sin más dilación vamos a saludar ya a Marcos, que nos está escuchando. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos hoy. Muy buenas, Jorge. Pues mira, aquí estamos listos y preparados, ya como bien has dicho, recuperado después de un proceso gripal bastante feucho. Pero bueno, me encuentro con energía y encantado de poder participar en vuestro podcast, que para mí es un orgullo y nada, lo dicho, listo para ello y para las preguntas que consideres oportunas para hacer. Genial, pues mira, si te parece vamos a empezar hablando por lo que decíamos precisamente. ¿Qué papel desempeña el ejercicio físico para evitar desarrollar enfermedades como la diabetes o la enfermedad renal? Pues mira, para empezar, simplemente el ejercicio físico, juega un papel clave y es una parte muy importante en el manejo del cuidado integral de nuestro organismo. Y es que es capaz de evitar posibles enfermedades. Por ello, lo que sí queremos comentar es que la mejor prevención sería que desde edades tempranas se incorporara el ejercicio en la rutina diaria para fomentar estilos de vida saludables. Es que junto a esto, con un buen manejo del estrés y con una mejor alimentación, evitaremos desarrollar este tipo de enfermedades que son muy fastidiosas y peligrosas en la vida, ¿no? En el caso de la diabetes, con el ejercicio se puede tener un efecto beneficioso en la progresión de la enfermedad, de tal manera que puede ayudar a bajar el azúcar, es decir, la glucosa en sangre, sin medicamentos. Es por ello que en nuestro papel, además de presentar los beneficios que se obtienen con el ejercicio, muchas veces a los pacientes simplemente basta decirles con que se muevan, ¿no? Ya que en algunos casos supone un gran esfuerzo y es un logro también para ellos. Intentamos, por otra parte, dar consejos y recomendaciones
para que cojan el gusto y el hábito de realizar ejercicio y que no les suponga un gran esfuerzo para que abandonen a la mínima necesidad o a la mínima ejecución que hagan en cualquier parte de ejercicio. Ujú. Y para este tipo de pacientes, en este tipo de pacientes, ¿cómo debería de realizarse el ejercicio físico? ¿Qué precauciones se deben tomar con el entrenamiento? Pues bien, nosotros en base a la investigación, concretamente nos dedicamos un poquito más a la Asociación Americana de Diabetes, que es la que nos hemos basado para encontrar divulgación respecto a esta enfermedad, considera que quizá no sea necesario restringir ningún tipo de ejercicio para personas diabéticas con enfermedad renal. Basta con realizar ejercicios para este tipo de pacientes con prestar atención a algunas situaciones. Antes de nada, sobre todo para comenzar cualquier parte de actividad, se debe hablar con el médico para que éste se cerciore de que el programa de ejercicios puesto sea seguro y se realice de manera controlada. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que si toma medicamentos que bajen el nivel de glucosa en sangre, que el ejercicio puede hacer que este nivel de glucosa baje aún más, antes de realizarlo debemos prestar atención a llevar un control glucémico constante. Es importante que este control de la dosis, si además el paciente utiliza insulina, sea ajustado por el personal médico o bien por el personal de enfermería en el momento en el que se vaya a realizar el ejercicio. Muy importante también que no se debe inyectar esa insulina en las zonas del cuerpo que van a ser requeridas para realizar el ejercicio. Ujú, muy bien. Y hablábamos antes de que el ejercicio físico realizado de manera segura y controlada, pues puede tener numerosos beneficios. Pero la pregunta del millón, ¿qué entrenamiento resulta el más adecuado para este tipo de patologías? Está bien, nosotros lo que sí decimos habitualmente y para la mayoría de los pacientes, y no solo para esta enfermedad, que un programa de entrenamiento seguro y controlado de ejercicio físico notaría bastante notable el organismo en cuanto a función y capacidad funcional, masa muscular, etcétera. Pero un entrenamiento seguro y controlado, además de ejercicio aeróbico y de fuerza a una intensidad y volúmenes bajos, moderados, para este tipo de pacientes, combinado con ejercicios de equilibrio, podemos reducir el riesgo de padecer estas graves consecuencias que da la enfermedad, entre otras cosas, reducir el riesgo de enfermedad del corazón, ¿no? Que es una consecuencia bastante importante en este tipo de pacientes. Al realizar el programa de ejercicio, debemos cerciorarnos de que existe un control de la glucemia en todo momento, como he comentado anteriormente, porque si no lo estuviera, perjudica en este caso a los vasos sanguíneos y podría desencadenar enfermedades cardiovasculares severas y podría afectar a diferentes órganos, como pueden ser el cerebro, el corazón, los ojos, el sistema nervioso e incluso los riñones, como bien sabemos en este tipo de pacientes con enfermedad renal crónica. De hecho, la diabetes mellitus conduce a muchas personas a sufrir nefropatía diabética y, en consecuencia, conlleva un alto riesgo de padecer enfermedad renal crónica. Por tanto, y para concluir un poquito qué entrenamiento resulta el más adecuado, para este tipo de pacientes en el que la capacidad aeróbica y la función muscular están sustancialmente reducidas, realizar ejercicio físico aeróbico regular disminuye la excreción de la proteinuria, posiblemente por la mejora de este control glucémico, de la presión arterial y de la sensibilidad a la insulina, ¿no? Y, por supuesto, retrasa la evolución de esta nefropatía diabética y que el entrenamiento de fuerza es una consecuencia bastante importante también de que podría ser beneficioso en términos sobre todo de masa muscular, estado nutricional, la capacidad funcional del paciente y la tasa de filtración glomerular, ¿vale? Ujú, Asimismo, y para que exista este buen manejo de la glucemia, deberá evitarse en algunos aspectos del ejercicio la maniobra de Valsalva y el ejercicio de alta intensidad para prevenir, en este caso, un aumento excesivo de la presión arterial. ujú. Pues queda claro que el ejercicio físico, siempre controlado, siempre recomendado por profesionales como Marcos,
pues juega un papel importante para evitar el desarrollo de enfermedades como la diabetes o la enfermedad renal. Muchas gracias, Marcos. Recordemos que Marcos García es entrenador deportivo del Grupo de Apoyo al Paciente. Muchas gracias por tu tiempo. Y aprovechamos ya para despedir este episodio que hemos hecho con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que recordemos que es pues una patología, una enfermedad que es mucho más importante de lo que muchos quieren creer, porque a pesar de que no se le presta la atención o la importancia que se debiera, estamos hablando de una enfermedad que causó 4 millones de muertes en 2017 según la OMS, y que además pues desde 1980 el número de personas con diabetes en el mundo casi se ha cuadruplicado. Recordemos que se ha pasado de unos 108 millones en 1980 a unos 425 en 2017. Y en este podcast pues hemos hablado de este tema, hemos hablado desde diferentes ámbitos, tanto el deporte con Marcos como la nutrición con Soraya Escribano. Con Paula Manso hemos conocido el papel de la enfermería referente a este tema, y hemos podido escuchar también a Fabiola da Pena, que recordemos que es nefróloga y directora médica y de acción social de la Fundación Renal, que lleva 35 años fomentando la investigación nefrológica para progresar en la prevención y curación de las enfermedades de riñón, y que además pues lleva más de 40 años dedicada a la atención integral de las personas con enfermedad renal, para que mejoren su calidad de vida, que ese es el principal objetivo, la principal razón de ser de la Fundación Renal y Diego Álvarez. Y con esto despedimos el podcast, como decimos. Muchísimas gracias, Marcos, y esperamos escucharos próximamente a todos en un nuevo episodio. Muchísimas gracias a vosotros, Jorge, un placer.